¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Con ustedes el programa Reflexión a la Conciencia, presentado por Ministerio del Peregrino. Reciba un cordial saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Hemos pasado 2 clases sobre el principio de la creación. Dios nos da de alguna manera entender cómo Él ordenó el mundo, creó las cosas, la luz, la tierra, las aguas, ordenó las aguas y creó la expansión, creó todo lo verde, los árboles frutales y todo. De último, creó al hombre y la mujer. ¿Cuánto tiempo, qué distancia hay entre Adán y Eva? No sabemos. La escritura no lo dice. Pero sí nos deja entrever algo, porque dice que Adán estuvo conviviendo con los animales, les puso nombres, él trabajó arduamente. Entonces dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Entonces sí hubo un tiempo entre Eva y Adán. ¿Cuánto? No precisa la escritura. Pero en base de algunas preguntas hay algo que, como sucede en algunas carreras de la universidad o alguna carrera media, que la gente abandona la carrera porque no la entiende. Todos tenemos capacidad de entender, todo, mayormente en la escritura, porque en la escritura tenemos una luz perfecta, que es el Espíritu de Dios, que nos guía a toda verdad. Entonces, eso nos ayuda a nosotros a entender la palabra de Dios. Sí, pero hay que buscar ese entendimiento. Lo mismo que se hace en cualquier carrera, hermano. Comparemos, hagamos un paralelo ahí. ¿Qué hemos hecho nosotros cuando no ganamos una clase? Pagamos una clase extra, buscamos un tutor que nos ayude a entender la clase, cómo se hace, etcétera, hasta ganarla. ¿Por qué? Porque de eso depende tu bienestar en el futuro. Y es un futuro que nadie vive, si mucho 100 años, pero ya 100 años o poquito más, pues. Pero una eternidad en la vida, en la otra vida, de eso tenemos que reflexionar. Si luchamos tanto para entender una clase, para vivir unos cuantos años, no vas a ser mejor, porque esto depende de tu futuro eterno. Es donde tenemos que reflexionar. Esta es una clase motivacional el hoy. Sí. Después de miles de años, el hombre se dedicó a hacer, ¿no?, sus cosas, gobernarse a sí mismo. Por un lado, los judíos, Israel vivía supuestamente la ley, pero Dios mismo dice que no lo obedecía. Es más, manipularon algunas leyes y por esa razón se quedaron fuera del Evangelio. Bien, sucede igual hoy. Un gran porcentaje, si no es la mayoría de los cristianos, no guardan la ley. A mí me han dicho, usted solo de la ley habla. Hermanos, rechazar la ley es como rechazar a Dios. Es lo mismo que rechazar a Dios.
Voy a repetir lo que ya dije en una clase anterior. Sí. Jehová de los ejércitos, el Padre de nuestro Señor Jesucristo y Padre nuestro, nuestro Creador, bendijo y santificó el día sábado, el séptimo día, el reposo, el día de reposo. Miles de años después surge un individuo, un emperador gentil, un emperador pero gentil, anuló el séptimo día, anuló el cuarto mandamiento y todo lo demás. Sí. Hasta el día de hoy. La mayoría de los cristianos guardan el domingo, el primer día de la semana. Es un día donde los gentiles rinden honor, rinden tributo, dan gloria al Dios Sol. Pero ellos están ahí. Claro que usted no los mira en la iglesia adorando al sol, ¿verdad? No. Pero están cumpliendo un mandamiento de un individuo, a un gentil, desobedeciendo a Dios, el Rey de Reyes, desobedeciendo al Dios que nos hizo, que nos debemos de Él, por Él vivimos, para Él vivimos. Él mismo dijo, mía es la tierra y su plenitud, mío es el oro y la plata. Pero lo que Él dijo, lo anuló fulano hasta el día de hoy. La Iglesia Católica le llamó día domingo, Dominic Day. Y hoy los hermanos le dicen día del Señor. Mentira. Es una mentira galopante, pero está vivo en los hermanos todos el día domingo, el primer día de la semana. Ahora vea usted el calendario que están sacando cada año y al sábado aparece como sexto día, ya no como séptimo, sino como sexto día. Y las personas igual, no protestan, no dicen nada, amén a todo. Sí, y ellos siguen igual en lo mismo. Es importante reaccionar en eso. Por eso Dios dice, oye Israel, vuestro Dios uno es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El primer mandamiento, porque aquí no hemos entrado en el estudio de la palabra, hoy vamos a basar nuestra plática aparte de Génesis 1 y Génesis 2, verso 1 al 3, que ya dimos del séptimo día. Ahorita vamos a ver en cierta ocasión, el Señor Jesucristo estaba en alguna parte de Israel, una sinagoga, y los fariseos y los saduceos tienen creencias diferentes. El fariseo cree en la resurrección. Los saduceos no creen en la resurrección. Bueno, entonces le hicieron una pregunta a nuestro Señor Jesucristo y le dijeron, aquí en Mateo 22, el capítulo 22, y dice, Señor, en la resurrección, una mujer tuvo 5 maridos.
al resucitar, ¿de quién de los 5 va a ser la mujer? Entonces el Señor les contesta, están equivocados, errados. Porque en la resurrección, los resucitados serán como los ángeles, que no pueden tener mujer, tomar mujer, ni la mujer tomar marido. Iguales. Las almas van a ser iguales. Bueno, entonces les dijo, Dios es Dios de Isaac, es Dios de Abraham, Isaac y Jacob. No es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Entonces, oyendo los fariseos de que Dios dio una cátedra sobre este tema, se acerca un escriba fariseo y le hace una pregunta a nuestro Señor Jesucristo y le dice, Maestro, ¿cuál es el primer mandamiento? Y Jesús le responde, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, íntegramente. ¿Cómo es eso? ¿Cómo lo podemos entender? Ahorita, sin mi cuerpo no podría predicar, no podría dar la clase, no podría ni mirar. El cuerpo es el que hace todo. El alma ordena. El alma ordena. Por el Espíritu. A través del Espíritu. Entonces, nuestro Señor Jesucristo sigue diciendo, y el segundo mandamiento es similar a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Versículo 40 dice, de estos dos depende toda la ley. Hay hermanos que dicen, ya ver, hermano, ¿de qué ley está hablando usted? Si aquí, con que yo ame a Dios y ame a mi prójimo, no tengo por qué cumplir la ley. No tengo por qué estar ahí con la ley para allá y para acá. Es que aquí dice, depende toda la ley. Si amas a Dios, si amamos a Dios, tenemos que obedecer sus ordenanzas. Si amo a mi prójimo, no le robo, no lo voy a dañar, no le voy a hacer algo que a mí no me gusta y se lo hago a él, no, porque lo voy a amar como a mí mismo. Si él necesita, yo le doy porque siento que yo también necesito. Igual, no lo puedo esclavizar. Si trabaja para mí, le va a pagar bien. De eso está hablando el Señor. No que te olvides de la ley, no. La ley es parte importante de nuestra vida, de nuestra cultura. Mencióname un país que no tenga ley. Aún las dictaduras tienen ley del dictador. Leyes todas torcidas, pero ahí tienen la ley. Leyes imperfectas. Pero ahí están. Nadie vive sin ley, vive en su propia ley. ¿Por qué no vivir? ¿Por qué no vivir la ley de Dios perfecta? La ley es perfecta. Ah, no, dijo otro.
están bajo maldición. ¿Cómo entenderíamos nosotros de que Dios es una ley para maldecir al hombre? En la ley sí hay justicia. Si alguien se portó mal, mató a alguien, le robó, pues es castigado porque la ley ordena que no se debe hacer eso. Y si lo haces, pues pagas, ¿no? Como todo. Bien. Esta es la parte importante que nos enseña Dios. Dos leyes importantes. La primera es amar a Dios con todo nuestro ser y amar al prójimo como nosotros. Solo dos importantes. Solo hay dos cosas importantes en el mundo, Dios y nosotros. Pero Dios estableció la ley para que vivamos en orden, en forma perfecta. Lea Levíticos, Génesis a los 5 libros del Pentateuco y vea usted qué malo tiene eso, si todo es legislado a favor de nosotros. No se legisló en contra. Por supuesto que al delincuente si es en contra, pues es... Mi hermano, hablemos así claramente. El que hace mal, ¿el lado de quién está? Del diablo. El que hace mal no es de Dios, porque premedita y hace las cosas con premeditación, alevosía y ventaja. El delincuente vigila a su víctima y cuando está descuidado, ¡chas!, le cae. Eso no es de Dios. Eso es del diablo. Entonces, no confundamos las cosas. Entonces, cuando aquel actúa mal, se le castiga. Si está dentro del redil de Dios, se le castiga y hacer que pague para el escarmiento de otros. Bien, entonces la ley es perfecta. Nada hizo el Señor en contra de nosotros. Todo es en favor de nosotros. Hizo toda la belleza de la creación y puso al hombre para que se enseñorease en él. Así lo dice su palabra. Para que se enseñoree en todas las cosas que yo he creado. Pero ojo, Dios está sobre todo. No debemos olvidar que dependemos de Dios, que sin Dios no podemos hacer nada. Alguna persona dirá, pues yo no creo en Cristo y mira, tengo de todo. Sí, pero te quita la vida. ¿Qué vas a hacer? La vida es de Dios, el alma es de Dios, el espíritu es de Dios. Te lo quita, vas a hacer nada. Por eso dice, sin mí nada podrás hacer. Bien. Entonces, ¿por qué dimos esta clase, como que dice, un refrigerio para seguir con el principio de la creación? Hay unas preguntas sobre un artículo cuando dice el Señor, y Dios hizo la expansión. Ordenó que se hiciese la expansión, sea la expansión. Separen las aguas de las aguas. Separó las aguas que estaba abajo de la expansión y de la que estaba sobre la expansión. ¿Cómo entendemos eso? Yo mucho tiempo pasé no entendiendo eso. Es sencillo para el que lo entiende, pues es difícil para el que no lo entiende, ¿verdad?
y no hace nada por entender, pues. Para los que les gusta la matemática, las ecuaciones, logaritmo, álgebra, para unos hay quienes se los mencione, pero es fácil. Solo hallar el patrón de la plataforma, ahí va. Nadie escala a mitad de las gradas, sino que el primer peldaño para subirlo. Elemental. Sí. Todo es posible. Mayormente la palabra de Dios. Por supuesto, es otro cantar, como dijo él. Es otro cantar. ¿Por qué? Porque esto es la ciencia solo fue una, como dijéramos, una metáfora para entender. Porque la Biblia es mucho más profunda. Lo tenemos que entender con limpieza de corazón, con limpieza de mente, creyendo, teniendo fe. Esas son bases. Ser humilde. ¿Cómo dijo el Señor? Aprended de mí que soy humilde, soy manso y humilde de corazón. Pablo dijo, aprendan de mí como yo aprendí de Cristo. Entonces, hermanos, tenemos que entender todo esto reflexionando sobre cada párrafo de la Biblia. Los judíos y los cabalistas estudian palabra por palabra, párrafo por párrafo, letra por letra, el valor de las letras, valor numeral de las letras. Tiene la bendición de Dios, el pueblo de Dios, el pueblo de la promesa, materialmente hablando. Ahora usted y yo, ¿quiénes venimos siendo? El pueblo de Dios legítimo. Lea usted la historia de Jesús cuando estaba predicando y uno de los apóstoles le dice, Señor, tu madre y tus hermanos están afuera y quieren hablar contigo. La respuesta de nuestro Señor Jesucristo dijo, como estaba dentro del público, se quedó mirando fijamente al público y preguntó, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Ellos, los que hacen la voluntad de mi Padre. Ellos son mis hermanos y mi madre. El que no cree, no es. Cuando habló con la samaritana y dijo, la salud viene de los judíos. Pero de los judíos creyentes, no de los judíos fariseos. Justamente quiero leerles algo para reflexionar sobre el particular, ¿verdad? Aquí mismo, San Mateo 23, voy a lectura y dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos, diciendo, sobre la cátedra de Moisés se sentaron los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os dijeren que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. En otro evangelio dice, háganlo porque ellos saben. ¿Sí? Ellos saben. Pero
ojo, no hagan como ellos hacen, sino como dice la palabra, así como dice la ley, como está escrito. Fíjese, este es algo, perdón, este es algo que nosotros es digno de reflexionar, porque estábamos hablando de la ley. Pues entonces habló Jesús a las personas, a la gente y a sus discípulos, diciendo: sobre la cátedra de Moisés se sentaron los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os dijeren, ¿quiénes? Los fariseos y los escribas. Lo que ellos digan, háganlo. Obedézcanlo. Porque lo que ellos dicen es la verdad. Eso sí, ellos dicen que hagan, pero aunque no hagan como ellos hacen, porque ellos no lo hacen, solo dicen, solo predican, pero no viven lo que predican, dijo el Señor. ¿Por qué mencionó eso? Dice, a sus discípulos y a los que habían creído, a la gente que habían creído en él. Lo que diga el fariseo, háganlo. ¿Sí? Así que todo lo que dijeren que guardéis, guardadlo. Después dijo el Señor: si me amáis, guarda mis mandamientos. Bien, hasta aquí el tema. Dios los bendiga. Reflexiones en Cristo Jesús para que sea esto edificativo para vosotros, para vosotras. Porque de esto depende nuestro futuro eterno. No olvide eso. ¿Sí? Aquí hoy, nosotros invertimos mucho tiempo estudiando para una carrera. Y a veces ni trabajo tenemos. Gente profesional a veces tiene un trabajo que no es acorde a lo que estudió. Pero si usted estudia la palabra, va a tener una vida acorde a lo que Dios le promete o lo que ha prometido también. Bien, amigos, eso es todo por hoy. Hasta una próxima, una cuarta del principio de la creación. Si Dios lo permite, estaré con vosotros. Mientras tanto, reflexionáis sobre esto todo lo que podáis. Hasta entonces, Dios los bendiga. Buena noche, buenos días, buena tarde, donde quiera que vean este vídeo. Dios los bendiga. Hasta entonces, amigos y amigas. Hasta pronto.